Bueno, bueno, hermanos, vamos a tener otra pequeña plática. Espero que podamos comprender. Estoy tratando de que realmente veamos si hemos estado mal enseñados, si estamos equivocados. Alguien me preguntó hoy precisamente, bueno, ¿qué? ¿Estamos equivocados o qué? Por algunas cuestiones que suceden todos los días. Y pues muchas personas con los que tenemos trato no comprenden o no han querido comprender. Ellos se sienten muchas veces importantes en sus cargos que han tenido, o incluso maestros en algo. Y dentro de varias cuestiones que platicamos, dice, bueno, entonces que todos estamos equivocados. Solo tú tienes razón, así me preguntó, así me comentó. Le dije, mira, yo no te puedo decir si todos estamos equivocados, pero sí te puedo decir que estamos mal enseñados. Mal enseñados. Y por consecuencia, estamos faltos de misericordia, faltos de amor, faltos de buenas obras. Y no podemos nacer de nuevo. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, tú sí sabes cómo se... Mira, veamos, te voy a platicar, lo vamos a leer ahorita, porque yo solamente platiqué muy escuetamente con él, pero vamos a leer aquí Juan capítulo 3, en el versículo 7. Vamos a ver. Evangelio de San Juan, capítulo 3, en el versículo 7. Dice, palabra de nuestro Señor Jesucristo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense qué comparación está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Cómo le puedo decir yo, estamos o estás, o qué, equivocados? No. Estamos mal enseñados. Y para estar bien, ¿qué necesitamos? Es nacer de nuevo. Porque todo eso que nos han enseñado nos ha llevado a estar faltos de fe, con filosofías ahí sí, que han hecho a un lado a nuestro Padre Celestial y a la creación. Entonces, ahí en el 9 dice, capítulo 3, San Juan, capítulo 3 en el 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y sigue platicando más.
Ahí nos habla de la serpiente que se dice que levantó a Moisés. No dudo que Moisés la haya levantado, pero miren, hermanos, hay algo muy importante. Ya se los comenté alguna vez hace mucho tiempo. Lo voy a volver a comentar ahorita. Si nosotros vemos Génesis, ya les platiqué qué pasó con la Septuaginta. No, ahí es el verbo ser, ya se los dije. Es más, aquí lo tengo anotado atrás todavía. No era pronunciable. Primero porque no tenía vocales y segundo porque era un nombre sagrado, el nombre de Dios. Incluso en Génesis dice aquí, vamos a leer capítulo 1 ¿De dónde será bueno? Bueno, vamos a leer como algo muy concreto. Vamos a ver desde el 26, capítulo 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios. Aquí la Biblia dice, todas las Biblias dicen eso. Capítulo 1, todas. Y en el 27, capítulo 1, Génesis 27, y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí, y en el 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y Dios también adelante dice que dice, y fue la tarde y la mañana del día sexto, versículo 30, capítulo 1. En el capítulo 2 ya viene una... Dios no se contradice nunca. Y hay que entender. Aquí en el capítulo 2 ya aparece ese nombre con nombre. Dice, entonces, aquí ya menciona, Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue hombre, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto, etcétera, 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 etcétera. Pero después acá dice, y puso en el 20, capítulo 2, 20, versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Que no ya había creado varón y hembra, los creó en el mismo momento. Aquí dice, no se halló ayuda para él. Y en el 21, capítulo 2, Génesis capítulo 2, en el 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto, hermanos, capítulo 1 no aparece toda la creación completa
hasta el sexto día no aparece. Y parte del segundo capítulo, en el 3, capítulo 2, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, pues, aquí hay una cuestión muy importante. Empieza a aparecer ese nombre. Bueno, ya vimos lo que es yo soy, porque a Moisés así se lo declaró. Yo soy, para que les dijera al pueblo de Israel. Bueno, entonces, ¿estamos equivocados o estamos mal enseñados? Estamos mal enseñados, hermanos, pero por consecuencia de esa mala enseñanza, estamos faltos de misericordia, faltos de amor, faltos de buenas obras. Nos falta nacer de nuevo, comprender y entender. Allí en Juan 3, 7 lo podemos ver. Juan capítulo 3, versículo 7, podemos leer hasta el 16 o más. Y además veamos ahí mismo en Juan. Vamos a ver. Veamos. Capítulo 10, San Juan. Vamos a leer versículo 20 y 21. Ya lo vimos la vez pasada, pero vamos a volver a leer. San Juan, capítulo 10, versículo 20, 21. Vamos a ver. Dice aquí. Cuando hablaba Jesús, había personas que eran sacerdotes y eran de todo ahí, se sentían importantes. Y al sentirse importantes, pues vociferaban. Aquí 20 y 21 dijo. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ojos literales en este tiempo, pero también ojos en entendimiento, hermanos. Lo que hace el demonio es cerrarte el entendimiento para que estés equivocado con obras y prodigios que él hace. Entonces, hermanos, pues a esa persona que preguntó que si estamos equivocados, aquí está la respuesta. Ahora, ese montón de pastores que hay, que se dicen pastores, el único buen pastor es Jesús. Y el rebaño es de Jesús, no de esas personas. Ni de ese que se dice papa y no sé cuántas cosas. No, hermanos. No. Entonces, desde el Antiguo Testamento hay muchas cuestiones que están difíciles. Han hecho santuarios. En la antigüedad hubo santuario, efectivamente. Veamos Lucas 1, capítulo 1, San Lucas. Vamos a ver varios puntos para que lo comprendan. Vamos a ver, versículo 9, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿A quién, hermanos? ¿Quién fue aquí? Conforme a la costumbre. Le tocó a Zacarías, el esposo de la mamá de Juan el Bautista. Ahí tuvo una serie de cuestiones y tuvo turbación Zacarías ahí y
por no haber creído mucho lo que le estuvo diciendo ahí el ángel de Dios, el ángel del Señor, quedó mudo. Esto fue antes de que naciera Juan y antes también de que naciera nuestro Señor Jesucristo, antes de su nacimiento. Le tocaba a Zacarías estar ahí. Bueno, ¿quién era la mamá de Juan? Elizabeth. Elizabeth era esposa de Zacarías, de ahí nació Juan el Bautista. Bueno, entonces, veamos Hechos. Bueno, podemos ver Primera de Samuel. Vamos a ver Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos a ver capítulo 9. Porque sí, muchos dicen, no, es que sí, hay santuario. No, hubo santuario, hubo. Incluso Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Fue una de las acusaciones que le hicieron para matarlo. Dice 1 Samuel capítulo 9, vamos a leer versículo 8. Dice, entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí si hay en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. En el 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde se andaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo le dijeron, sí, helo ahí delante de ti, date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el lugar alto, o sea, el santuario, etcétera, etcétera. Ahora veamos ahí mismo, vamos a ver Isaías 1, no, podemos seguir estudiando esto mismo y vemos que sí, efectivamente, se hizo un santuario para Dios. Terrenal, una copia, como le dijo a Moisés, es lo que has visto, una copia de esto, hazlo tú, aquí. Entonces, eso fue lo que... Bueno, vamos a seguir viendo. Veamos, por favor, Levítico capítulo 7. Vamos a ver, Levítico capítulo 7. Está atrás de Números. Después del Éxodo. Vamos a ver. Levítico capítulo 7, 12. Vamos a ver 12. Y vamos a aprender algo más que les dije también que lo íbamos a ver. Pero vamos a ver ahorita Levítico capítulo 7, versículo 12. Dice, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Había un lugar donde se presentaban las ofrendas de acciones de gracia. ¿Qué cosa es acciones de gracia? Dice, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Dios, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Que era acción de gracias de paz. O sea, hacer algo para estar en paz con Dios. Pedirle disculpas, perdón por las faltas.
Entonces, ¿qué es acción de gracias? Presentar un sacrificio, en ese tiempo un sacrificio para acciones de gracias, de paz y estar bien con Dios. Hasta la fecha sigue siendo lo mismo. Vamos a seguir viendo. Veamos ahí mismo, 22, capítulo 22, Levítico, en el 29. ¿Qué nos dice aquí? Dice: y cuando ofreciere sacrificio de acción de gracias a Dios, lo sacrificaré de manera que sea aceptable. No es cualquier tipo de acción de gracias, hermanos. Desde el Antiguo Testamento nos está diciendo. Vamos a leerlo nuevamente. Levítico capítulo 22, en el versículo 29. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Dios, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Para estar en paz, correcto con Él y pedirle perdón, hay que presentar el sacrificio que sea aceptable. Vamos a ir viendo poco a poquito. Veamos Vamos a ver. Por favor, Oseas 6:6. Oseas 6:6. Adelantito de Daniel. Capítulo 6. Dice aquí: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que de holocaustos. ¿Quién lo está diciendo aquí? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia, no sacrificios y holocaustos, hermanos. Se los he dicho multitud de veces. Aquí está. Dios nunca se contradice, hermanos. Y hay puntos claves que debemos conocer para estar bien con Él. De otra manera no podemos estar bien con Él. Veamos. Ya leímos la vez pasada Isaías capítulo 3. Vamos a ver, Isaías capítulo 3. Aquí está. Isaías capítulo 3, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos a leer del 3 en adelante. Fíjense, los animales dicen: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué dijo más allá atrásito? Ya lo hemos leído muchas veces. 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Dios, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Estamos mal enseñados, hermanos, eso es lo que está pasando. En ese tiempo también hubo quienes se desviaron de la palabra de Dios y así lo enseñaron. Y ahorita está peor. Peor. Dice 1:6, Isaías capítulo 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Imagínense, hermanos. En el 9 dice:
si Dios de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué les pasó a esas ciudades? La prostitución, el uso indebido de los actos sexuales en muchos hombres y mujeres. Quisieron incluso atacar a los ángeles de Dios que llegaron ahí. ¿Sí lo recuerdan? Léanlo, ya lo hemos visto en muchos videos anteriores. Fue cuando Abraham platicó con Dios, comió carne con él. Él se quedó con Abraham, mientras que los otros dos ángeles fueron a Sodoma. Por eso se llama Sodoma. De ahí viene la palabra sodomita. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y un montón de cuestiones más, que ahora ya hasta otros nombres les han puesto. Bueno, entonces, en el 11 dice, Isaías 1, ¿para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Imagínense, hasta el día de reposo lo están utilizando para otras cuestiones en ese tiempo. Y ahorita es igual, hermanos. Empiezan desde el viernes. El viernes es sexto día. Sabbat es día de descanso. Sábado es la única palabra que quedó bien de todo lo que han modificado. Y ahora lo hacen hasta el domingo, porque Roma festejaba a sus dioses en domingo. Ya les dije, cuando se universalizó todo, en el Concilio de Nicea, en el año 300 y cachito. Ahí nació la Iglesia Católica, universal, mezclando todo tipo de inmundicia. Y hasta la fecha lo siguen haciendo. Y tienen el libro de texto, la palabra de Dios aquí. Aparte de que la modificaron mucho, todo lo que dice no lo están cumpliendo. Bueno, entonces, hermanos, aquí está esto. Ahí lo pueden ver, Isaías capítulo 1. Véanlo todo esto, todo eso. Pongan en práctica lo que hemos aprendido, hermanos. No hay otro remedio. Veamos ahí Hebreos capítulo 9. Vamos a ver, Hebreos. Hebreos capítulo. Aquí está, Hebreos, vamos a ver. Hebreos capítulo 9. Aquí está. 9, vamos a leer versículo 1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Sí había santuario, tenía, dice aquí. Entonces, ¿qué andan haciendo con ese montón de disque templos ahí que están haciendo, o iglesias, o no sé cuánto? El mismo Vaticano haciendo cosas. Leamos nuevamente, Hebreos 9, capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca del pacto la tenía cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná.
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, o sea, los mandamientos. Eso estaba en ese tiempo. ¿Qué dijo Jesús? Ahora es un segundo pacto. Lo escribiré en su corazón, en su mente. Ya no hay tablas, ya no hay nada de eso. Veamos ahí en el 7, capítulo 9, versículo 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, en el 9 dice, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentarán ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, ya no se hizo aquí. Ya, esa copia quedó. Bueno. Entonces, hermanos, estamos viendo algo que realmente debemos comprender y entender. Nuevamente, estamos mal enseñados. Y eso nos lleva a estar en iniquidad, falta de amor, falta de misericordia, falta de buenas obras. Nacer de nuevo, pues ya lo vimos, hermanos. Veamos ahora ahí mismo, Hebreos capítulo 13. Vamos a ver, capítulo 13, vamos a ver. En el versículo 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El amor al prójimo, hermanos. Jesús, ¿qué dijo? Si tienes algo, no le puedes decir a alguien que te vaya bien, y si estás viendo que no tiene cómo le vaya bien, tienes que echarle la mano, hermanos. Lo que está muy mal después ahí, en el 13, 17, obedeced a nuestros pastores, sujetaos a ellos. Eso ya es agregado, hermanos. El único buen pastor es Jesús. Su palabra es la que debemos de seguir. En el 18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La oración es personal, la salvación es personal. Puedes orar por alguien, sí, pero si sabes perfectamente que tiene buena conciencia para Dios, si no, ¿cómo? Está como toda esa gente que anda por ahí, ya se los dije, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendice, Él es el que pesa las acciones, ya lo vimos. Él es el que da bendición. A Job le daba bendiciones porque Job era recto, fiel, fuera de toda maldad. Aborrecía el mal. Proverbios 8:13, ahí lo vemos. Ese es el temor de Dios. Aborrecer el mal, la arrogancia, y etcétera, etcétera. Léanlo ahí, hermanos. Léanlo. Ya lo hemos visto muchas veces. Vamos a seguir adelante, pues es importante ver esto. Veamos ahí
Mateo 9:13. Creo que ya lo vimos, no me acuerdo. Vamos a ver. Mateo capítulo 9, en el 13. Fíjense bien. Si ya lo vimos, que bueno, pues ya lo vamos a volver a dar. Dice 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué vimos allá? Para ir a hacer sacrificios eran acciones de gracia, para estar bien con Dios, comprometerse a estar bien con Él. Esa es acción de gracias. No, ahí todo el mundo anda hablando, presentan acción de gracia, estar cantando y estar. Primero son buenas obras para glorificar a Dios y el amor. Si no hay eso, ¿cómo? ¿No se escuchará? Ahí están todos los anuncios, los que salen ahí de corbatita diciendo un montón de cosas. Les aplauden. Veanlos, ahí están. Les puedo decir los nombres y todo, claro. Pero no, hermano, no se trata de decir eso. Se trata solo de que las acciones son las que hablan. Obsérvenlo y vean. Entonces, estamos viendo San Mateo, capítulo 9, en el 13. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando empezó Jesús su ministerio, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Juan el Bautista? Presenten frutos dignos de arrepentimiento. Si no están arrepentidos, ¿cómo van a presentar esos frutos? Y si les dicen que de todos modos Dios los perdona, eso no es así. Dios es misericordioso y nos pide misericordia a nosotros. Tan es así que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona. Ya lo vimos también en videos anteriores. Entonces, pues, veamos Efesios 4. Que nos quede claro qué significa, qué estamos tratando de ver, porque para nosotros es algo muy duro no estar comprendiendo y estar equivocadamente ahí sí en otra cuestión. A ver, vamos a ver, Efesios, aquí está. Tengo suerte, me siento mal, tengo frío. Vamos a ver, Efesios capítulo 4, versículo 32, dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el 31, tantito antes, dice: Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Para qué? Para no contestar al Espíritu de Dios que está aquí. Dios nos dice amor. Y si nosotros hacemos todo eso, pues no estamos con el Espíritu de Dios. Estamos fallando. Veamos ahí en el 20. Dice, mismo, Efesios capítulo 4, versículo 20. Dice: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual,
desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de la otra persona. No destruirlo, hermano, ¿no? A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, más claro. Ahí podemos repetir el 32 que ya habíamos leído. Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos, si no, no hay. Ya lo vimos desde la vez pasada, hermanos. Y para que nos quede un poco más claro, vamos a ver Nehemías. Está ya por Esdras. Están doblando mis hojitas. Vamos a ver. Nehemías, aquí está. Vamos a ver, Nehemías, creo que también lo vimos la vez pasada. Vamos a verlo ahora otra vez. Nehemías capítulo 12, en el 46. Mírenlo bien. Veanlo bien, hermano. Dice aquí. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias. Y todo Israel en día de Zorobabel y en día de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros. En días de Zorobabel y en días de Nehemías, ahí daban alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los sacerdotes, hermanos. Ya no hay levitas ahorita. Y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Entonces, ahí está todo, hermanos. Ahora, ¿por qué es bueno ver esto? Miren, hermanos, hubo una personita que por ahí dijo, es que como tú ya estás viejo, ya haces las cosas. Miren, hermanos, la edad, el tiempo que vivimos, vamos progresando en conocimientos. No le llamo sabiduría, le llamo en conocimientos. Y eso nos lleva a comprender la creación. Por eso muchas veces les digo, bueno, si tú hablas de la evolución, pues estate pendiente, a lo mejor en cualquier momento un mango empieza a producir manzanas. O una planta de tomate empieza a producir uvas. Ah, no, eso no. Bueno, y entonces, solo nosotros. Nosotros venimos de un perro, de un chango, ¿de qué? ¿De qué, hermano? Hubo manipulación con nosotros, ya lo vimos en capítulo 2 de Génesis. Primero dijo Dios, varón y hembra los creó, o sea, los creó al momento. Después dice a Adán y ya aparece ese nombre de Jehová. Yo les dije, es muy grave esas cuestiones. Y tiene mucho más de profundidad esto. Ya lo vimos un poco más en algún video anterior. Creo que de los primeros. Bueno, no estamos ahorita otra vez para ver eso ahorita. Otro día podemos verlo. Pero sí podemos estar viendo, veamos ahí, Salmos 104. Ya lo habíamos visto, la vez pasada lo vimos. Vamos a ver ahorita, Salmos. Capítulo 100, versículo 4. Para que nos quede clarito, dice aquí. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros,
Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas y a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán. Y no volverán a cubrir la tierra. Las aguas y otras cuestiones que había, hermanos. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Padre Celestial. Ahí en el 104 dice, Dios cuida de su creación. No dije como... Bueno, entonces podemos ver ahí... Vamos a ver aquí. En el 26. Y también vamos a ir más atrásito. Vamos a ver 26:7. Dice aquí. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Qué pasará esto? Leamos desde el 5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Dios, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Entonces, ¿cuáles son las acciones de gracia? Estar fuera de todo lo que es maligno para poder estar con él, porque ahí nos dice en el 8, Dios, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Hermano, aquí nos está diciendo. Muy bien. Veamos 1 Corintios, por favor. Capítulo 14, en el versículo 16. Vamos a ver ahí. Aquí lo tengo. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén de tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Para que alguien pueda estar en la acción de gracias, debe ser edificado en la palabra de Dios. Veamos ahí en el 15. Ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, con conciencia, hermanos, de lo que estamos haciendo. No es nada más emociones. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, hermanos, veamos ahí 2 Corintios. Vamos a ver, 2 Corintios, capítulo 9. Vamos a ver, capítulo 9, versículo 11. Fíjense, aquí lo que nos dice. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Acciones, hermanos. Acción de gracia es estar bien con Dios. Ahí hablan, acción de gracias ¿a qué? ¿O de qué? 13, ahí mismo, capítulo 9, versículo 13.
pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. No es otra cosa, al Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, todos se ayudaban, hermanos. Todos. 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, hermano, ¿ya? ¿Estamos entendiendo qué es acción de gracias? Es estar en buenas obras, en amar al prójimo, estar todos en buena situación. Veamos ahí Filipenses. Vamos a ver Filipenses, versículo 4, 6. Dice aquí, vean cómo nos dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Para que nosotros podamos pedirle algo a Dios, ¿en qué debemos estar? Con acción de gracias. Si no, no hay nada. En el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Veamos Colosenses, vamos a ver. Colosenses, vamos a ver capítulo 4, en el versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Qué van a pedir? Que les ayude a cumplir la misión y predicar el Evangelio. Leamos nuevamente. Capítulo 4, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Palabra del apóstol Pablo. Podemos ver ahí Tesalonicenses, capítulo 3, versículo, vamos a leer del 9 al 13, dice aquí, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, aquí, esto es un agregado para que nuestro Dios o Jesús, nada más, no son muchas cuestiones más, mas el Dios y Padre nuestro dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Le agregan palabras para modificar algo. Ahí en el 4, ahí mismo, Tesalonicenses 4, vamos a leer del 1 al 7. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, fíjense, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, o no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador en todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Acción de gracias. Ser santificados, hermanos. Ahí mismo en Tesalonicense, porque aquí nos habla mucho, vamos a leer el capítulo 4, del 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya lo leímos, hermanos. Leímos todo. Leímos también el 3, 9. O no me acuerdo, vamos a leerlo. Capítulo 3, en el 9 dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Ya lo habíamos leído. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro, o sea, para volverlos a ver, para estar con ellos. Los aman. Amor al prójimo, los aman. Por eso. Y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Y está, hermano? Acción de gracias. En el capítulo 5 veamos, del versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificaos. Tiene que ser eso, hermanos. Imagínense. Más adelantito vamos a ver Timoteo. Vamos a ver primero de Timoteo. Aquí está. Primera de Timoteo. Vamos a ver el capítulo 4 en el 4. Dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, ni si se toma con acción de gracias. Si estamos bien con Dios, todo lo podemos tomar, hermanos, siempre y cuando estemos en buenas obras, frutos dignos de arrepentimiento y estar con Dios. De otra manera, hermanos, podemos caer en vicios, podemos caer en cuestiones que a Dios no le agradan, estar en inmundicia. Veamos Apocalipsis 4. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver en el 9. Dice: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ahí nos habla de los 4 seres vivientes que tenían cada uno 6 alas, todo eso. Al que era y el que es. Aquí está. Y aquí todo el Nuevo Testamento, ni una sola vez se menciona la palabra esa, Jehová. Nunca. Ni una vez. Entonces, hermanos, sin embargo, todas las Biblias hablan de eso y solo ese nombre saben decir. Bueno, entonces veamos ahí en el capítulo 7, por último 7, en el versículo 12. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, hermanos, ahí nos habla de los 144,000, etcétera, 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 de los que están vestidos de blanco, de dónde salieron. Ahí nos explica. Bueno, hermanos, hemos visto esto bastante. El Evangelio es arrepiéntete, no peques más. Así se lo dijo a la gran pecadora. Aborrecer la maldad, ese es el temor de Dios. Estar en buenas obras, dignas de buenas obras. Arrepentimiento y presentar frutos de buenas obras. Es la única manera de glorificar a Dios y poder hacer acción de gracias. Alabar con acción de gracias. Es la única forma, no hay otra. Sed santo porque yo soy santo, dijo Jesús. Entonces, pues no estamos en otra cuestión, hermano. Y los santuarios, esos que supuestamente han edificado, Jesús dijo, no queda roca sobre roca de este gran templo. Y no hay. Han hecho un montón de cosas, bueno, lo han hecho. Pero eso no es lo que nos decía nuestro Padre Celestial. Veamos ahí 1 de Timoteo, capítulo 2, para dejar un poco, bueno, ya vimos, pero de todos modos, capítulo 2, 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer, por favor, el versículo 8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Puntos claves que nos dicen lo que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros. Y en eso debemos estar, hermanos. Bueno, ya tenemos una hora platicando. Les doy las gracias por escuchar esto. Dios no se contradice nunca. Si encontramos por ahí algunas cuestiones, ni hace tampoco acepción de personas. A todos da la oportunidad como siempre. Lo que nosotros debemos es aceptarla y estar con Él. De otra manera, no puede ser. Y lo que debemos de obedecer es la palabra, su espíritu. Su palabra es vida, es espíritu. Entonces, hermanos, no nos podemos dejar confundir o engañar. Y el último holocausto que hubo realmente fue el de Él, con el cual, si nosotros creemos, aceptamos todo lo que nos dijo Él, sabemos de sus acciones que hizo Él, nos quitó la venda de los ojos. Es cuestión de que nosotros queramos entenderlo. Como dijo ahí, ningún endemoniado puede curar a los ciegos. Pues lo acusaban los mismos grupos sacerdotales. Entonces, hermanos, no estamos equivocados así porque sí, no. Hemos sido mal enseñados y por eso toda la humanidad está bastante mal. Y mucho de eso es por Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, del versículo 5 en delante. Bueno, hermanos, gracias por escuchar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estemos en su palabra como debe de ser. Y recordemos, Dios no se contradice nunca.